Primera de Juan 3:9 dice así: Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se conoce a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Así es que dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. La pregunta es entonces, ¿por qué fallamos? ¿Por qué nos equivocamos? Porque la escritura no se refiere a nuestra alma y a nuestro cuerpo. No somos perfectos, no tenemos un alma perfecta y un cuerpo perfecto. No se refiere al alma y al cuerpo, se refiere a nuestro espíritu. No hay manera de que seamos perfectos sin pecar. Y aquí la escritura dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Nuestro espíritu, que fue sellado por el Espíritu Santo de Dios, que fue creado nuevo en la justicia y santidad de la verdad, no peca. Así es que ahora sí tenemos una poderosa fuente de influencia divina en nuestro interior para que manifieste sus virtudes a nuestra alma y nuestro cuerpo, y nosotros no nos dejemos vencer por el pecado, sino que siendo diligentes, caminando en la fe, vivamos cada día más y más apartados para el Señor, sabiendo que todos nuestros errores y nuestros pecados fueron perdonados y que si equivocamos, no lo hacemos de manera voluntaria, es decir, no nos levantamos para hacerlo, porque sabemos que amamos a Dios sobre todas las cosas. Y si alguno ha caído en tal situación es porque se ha dejado dominar por el pecado, no porque el pecado tenga señorío de nosotros, sino que el mismo hombre creyente nacido de nuevo que está viviendo en pecado es por causa de que el mismo hombre, ya sea hombre o mujer, ha cedido sus derechos, su autoridad, que el pecado no tiene, para vivir debajo del pecado. Recuerde que Romanos capítulo 6, versículo 16 dice que todo aquel que se sujeta, se somete a alguien para obedecerle en aquello que se ha decidido, se hace esclavo de aquel o de aquello, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia de Cristo para justicia. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. Y ahora le voy a pedir que me acompañe a ver una historia que el Señor Jesucristo nos revela. Y es una historia muy interesante. Viene en Marcos, capítulo 10. Así es que por favor acompáñeme a Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y fíjese cómo aquí vamos a ver algunas expresiones muy interesantes, pero una de las cosas en las que nosotros podemos entender dónde está nuestro corazón y dónde está nuestro tesoro. Dice la escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero es muy importante que podamos permitir que la palabra, que el Señor mismo motive nuestro interior para que se manifieste en nuestro exterior, que Él nos convenza, que Él trabaje desde nuestro interior, que Él produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando usted está dispuesto, cuando usted sea utilizable para el Señor. Y Dios está esperando que usted responda rápido, pronto, ya. Porque si algo nos impide crecer, y más allá de cualquier hábito pecaminoso o cualquier adicción, el no sujetar nuestros sentidos y el no entender que hemos muerto al pecado, que hemos muerto al yo, si no entendemos esto, entonces vamos a querer vivir en el yo, en nuestros sentidos, siendo egoístas, y uno de los pecados más grandes, que permiten que muchos rechacen a Jesús. Uno de los pecados que impiden que las personas vengan a Cristo es el yo, el egoísmo, el egocentrismo. Aquel que piensa en el yo, aquel que se considera a sí mismo más que lo que ahora somos en Cristo, y estoy hablando de los creyentes, aquel que se considera a sí mismo sin entender lo que ahora somos en Cristo,
se hace Dios sobre el mismo Jesús. Se está poniendo en una calidad o en una posición más alta que la que tiene Jesucristo o que la que debe tener Jesucristo en tu vida. Porque Jesús es Señor de señores, pero Él no va a obligarte. Él no va a controlarte. Pero a menos que tú entiendas tu condición que ahora eres en Cristo, porque si eres un creyente nacido de nuevo, no estás separado de Cristo. Pero si tú vives como si estuvieras separado de Cristo, si tú vives en el conocimiento o en el ejercicio de tu yo, de satisfacer lo que a ti te necesitas sin pensar lo que ahora eres en Cristo, entonces vas a vivir de una manera egoísta. Y el egoísmo es el principal error del ser humano que lo aparta de Cristo, porque se convierte en un Dios y no puede reconocer su necesidad de ser perdonado, no puede reconocer su calidad de pecador, el yo no puede reconocer su calidad de insuficiente para justificarse ante Dios y se hace como Dios, se hace superior a Dios. Y entonces muchos que no tengan a Cristo, muchos que se les presente el Evangelio por causa del yo, van a rechazar a Jesús. Y muchos creyentes nacidos de nuevo que vivan en el yo y no entiendan que debemos identificarnos muertos al yo, muertos al pecado, no van a poder experimentar y vivir en la vida nueva de Cristo, sino van a vivir de una manera egoísta. Así es que vamos a ir a versículo 17 de Marcos 10 y dice así: al salir Jesús, seguir su camino, vino uno corriendo, sí, dice, vino uno corriendo, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, fíjese, se hincó de rodillas delante de él, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Una de las características de los fariseos, de los religiosos de aquella época, en la época del Señor Jesús, es que no podían reconocer a Jesús como Señor, como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo que descendió del cielo y se hizo carne. Por eso Jesús lo pone en aprietos y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque solo Dios es bueno. Es decir, ¿entonces me consideras Dios o no me consideras Dios? Y aquel hombre que quizá genuinamente quería saber respecto a cómo heredar la vida eterna, le dice, ninguno hay bueno sino Dios, dice el Señor Jesús, y responde este hombre, los mandamientos sabes, le dice el Señor Jesús, no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, ya no le dijo maestro bueno. No reconocía a Jesús como Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, ¿vienes a mí porque sabes que soy el Hijo de Dios? Y aquel hombre no afirmó, porque primero le dice maestro bueno y después ya no le dice bueno. Pero lo interesante de esto es que este hombre dice, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice el Señor. Y entonces Jesús lo miró y le dijo, Jesús lo miró y le amó, dice la Escritura. Jesús lo miró y le amó. Jesús lo miró y le amó, dice la Escritura. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Hay quienes tienen una controversia respecto a que si Dios realmente ama al pecador y aborrece el pecado. Pero hay quienes dicen que Dios no puede amar a alguien porque Dios ama a través de Cristo. Pero aquí es muy claro
que dice la escritura, él entonces respondiendo dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Podemos ver en esta historia que este hombre no era creyente. Podemos ver en esta historia que sí era judío, pero no reconocía a Jesús como Señor, como Dios. Sin embargo, dice la escritura que Jesús le amó. Así como Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Dios ama no porque seamos dignos de amor. Dios ama porque Él es amor. Así es que dice la escritura aquí, mirando Jesús a este hombre, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Es decir, niégate a ti mismo. ¿Había posibilidades de que este hombre lo hiciera? Sí, sí había posibilidades, quizá posibilidades humanas. El mismo Pedro dijo que él entregaría su vida por causa de Jesús. Sabemos que no lo pudo cumplir porque siguiendo a Jesús, cuando fue Jesús apresado para ser llevado a la cruz, Pedro le negó 3 veces. Así es que podrían morir en el intento. Pero ahora que somos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, por la gracia de Dios, Dios nos enseña que por la autoridad y la disciplina del Espíritu en nosotros y de la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, podemos sujetar nuestros sentidos, podemos impedir que el yo se levante, que el yo, es decir, que lo que somos, que la carne y nuestros sentidos separados de Dios, no operen en nuestras vidas, pero que nuestros sentidos operen guiados por el Espíritu. Y que la carne mengüe, que la carne no se levante cuando nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Pero esto requiere de una continua acción, porque nuestra carne está presente cada día. Por eso necesitamos de un continuo accionar en introducirnos en la palabra, en escudriñar la palabra, en meditar la palabra. Entendiendo que somos uno en Cristo, entendiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, entendiendo que la palabra nos permite que podamos apropiarnos por la fe de todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Todas las virtudes para la vida y la piedad nos han sido dadas. Tenemos todo el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro interior, para hacer morir las obras de la carne por el Espíritu y para vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. Pero depende de nosotros, y por eso cada día necesitamos esforzarnos en la gracia. Dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le dijo, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Así es que este hombre no solo eran las posesiones, pero era su yo. Él se consideraba a sí mismo y tenía muchas posesiones. Hay quienes pudiendo tener muchas posesiones, pero no se consideran a sí mismo y entonces son generosos. Pero aquel que se considera a sí mismo y solo está pensando en sí mismo y tiene muchas posesiones, va a tener muchas dificultades. Y aquel que piensa en sí mismo y no tiene posesiones y no tiene dinero, va a seguir teniendo dificultades por causa de pensar en sí mismo, porque una de las virtudes fundamentales, básicas, para prosperar en la vida, para no tener necesidad, sino vivir en la suficiencia y además abundar para buenas obras, tiene que ver con entender que la fuente de nuestra provisión no somos nosotros, sino Dios mismo. Y entender que Cristo Jesús en el Calvario, dice la Escritura, por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Es decir, Jesús no pensó en Él, sino se despojó de lo que Él era para dárnoslo a nosotros, para que nosotros, entendiendo que no somos, sino lo que Él es en nosotros, podamos prosperar. Porque Dios no quiere creyentes prósperos con corazones egoístas, sino con corazones generosos. Así es que alguien que no se considera muerto al pecado, alguien que no se considera muerto a sí mismo, teniendo posesiones, va a tener dificultades y va a ser egoísta.
Pero alguien que se considera muerto al pecado por lo que es en Cristo y se considera que Dios es la fuente de nuestra provisión y que se considera muerto al yo o que se ejercita por la palabra para no permitir que el yo se levante, va a tener un corazón generoso. No pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Un corazón egoísta, un corazón que no ha entendido que nos debemos identificar como muertos al pecado, muertos al yo. No piensa en sí mismo, piensa en los demás. Pero, o más bien, lo voy a refrasear. Un corazón que no ha entendido, una persona que no ha entendido, que no se ha identificado con morir al pecado o con que estamos muertos al pecado, muertos al yo, va a pensar en sí mismo. Va a pensar en sí mismo y va a tener una vida y un corazón egoísta para siempre. Por eso el Señor Jesucristo utiliza las riquezas como cosas fundamentales para saber dónde está el corazón. Y el mismo Señor Jesucristo dice, si no entendemos estas cosas que son fundamentales, no vamos a poder crecer en las demás. ¿Quién nos va a garantizar? ¿Quién nos va a entregar las cosas que valen la pena? Por eso muchos no pueden vivir en la vida abundante y nueva de Cristo por causa de que hay un corazón que no se ha identificado muerto al yo, muerto al pecado. Pero una persona que se ha identificado muerto al pecado y que se ha identificado muerto al yo, no piensa en sí mismo, sino que entendiendo que es uno con Cristo, piensa en los demás. Ahora, tú dirías, pues qué dificultad, qué cosa tan difícil, porque pensar en los demás es no pensar en mí mismo. Así es. Y el apóstol Pablo lo entendía y todo lo había considerado como pérdida, porque el apóstol Pablo fue llamado a bendecir a los demás. Pero déjame decirte algo. En el diseño de Dios, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, como Jesús es, así somos nosotros. Así es que Jesús manifiesta o Jesús manifestó lo que quiere que sea manifiesto en ti porque te ha dado todo el poder y la capacidad. Esto es, que tú no pienses en ti, pero pienses en ir a sanar a los enfermos. Jesús sanó a los enfermos, pero Jesús no sufrió enfermedad. Así es que esta es la manera de vida que hemos sido llamados, o a la cual hemos sido llamados. Que tú vayas y ores por los enfermos porque tú experimentas salud y bienestar por causa de la palabra, por causa de Cristo en tu vida. Este es el diseño. Y si a lo mejor ahorita no eres perfectamente sano, pero tú entiendes estas cosas orando por los demás, entendiendo que Dios te llamó a bendecir a otros por causa de la bendición que hay en ti, entonces la bendición que tú estás expresando y llevando a otros se va a manifestar de una manera extraordinaria en sus vidas. Así como Abraham oró por aquel rey y aquel pueblo que tenía mujeres estériles cuando su esposa Sara era estéril. Pero Dios sanó a aquella población de esterilidad. Sabemos que después Abraham, considerándose casi muerto y no observando la esterilidad de Sara, y su incapacidad física, pero él siguió confiando en el Señor y entonces vino el hijo de la promesa. De la misma manera, Dios quiere que tú bendigas a otros, no pensando en tus necesidades. Pero cuando tú bendices a otros haciendo buenas obras, la Biblia está llena de buenas obras y las buenas obras tienen que ver con ayudar a otros, no solo orar por los enfermos, echar fuera demonios de las personas, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pero también que tú bendigas a otros y entonces no fijándote ni pensando en ti mismo, porque aquel que es egoísta y piensa en sí mismo no puede dar, no tiene la capacidad de ser generoso y dar y bendecir a otros. Pero cuando tú entiendes que estás en Cristo y que Cristo se hizo pobre siendo rico para que tú seas enriquecido, fuimos llamados a dar, a sufrir suficiencia en todo, es decir, a experimentar suficiencia, pero abundancia para que des. Cuando tú das, tú justificas la suficiencia de vida, de prosperidad que hay en ti. De la misma manera, el ánimo, el tiempo dedicado. Si tú no piensas en ti mismo, tú eres capaz de enseñar a otros en la palabra. Pero si tú piensas en ti mismo, vas a ser egoísta y no te vas a dar oportunidad de nada. Nunca es tarde para servir al Señor. Y servir al Señor no es hacer cosas
naturales precisamente, pero compartir la palabra, pero orar por los enfermos, pero bendecir a otros, bendecir el ministerio, sembrar para cosechar, para volver a sembrar y cosechar en abundancia y volver a sembrar. No poniendo nuestros ojos en nosotros mismos, sino considerándonos muertos al pecado, muertos al yo, por causa de lo que ahora somos en Cristo y permitiendo que la palabra de Cristo continuamente nos esté renovando día con día. El mismo Señor Jesucristo le mandó decir a Juan, mira lo que sucede aquí. Ciegos ven, sordos oyen, demonios son echados fuera, muertos resucitan. Tú y yo fuimos llamados a manifestar el poder de Dios aún de esa manera. El mismo Señor Jesucristo dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre. Porque recibimos el poder de Dios. No solo la herencia como santos hijos de Dios, el llamamiento de Jesús. Recuerda, tú recibiste el llamamiento de Jesús. Nunca es tarde. En la medida en la que te identifiques muerto al pecado y muerto a tu yo, vas a entender que fuiste llamado al llamamiento de Jesús para predicar, para compartir, para enseñar, para cuidar, para bendecir, para sembrar. Pero también te fue dado el poder que resucitó, que operó en Cristo resucitándole de entre los muertos, para que tú vivas en esa dimensión de poder cuando por la fe y la palabra puedes identificarte muerto al pecado, muerto al yo, para considerarlo todo como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo, es decir, de vivir en la experiencia de vida que Cristo Jesús conquistó por nosotros en el Calvario, en su obra maravillosa, que es la obra terminada, completa y perfecta. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al único y sabio Dios sea toda la gloria, el honor y la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres grande, digno de la máxima alabanza. Hay esplendor y majestad ante tu presencia, digno de alabanza y adoración, digno de la gloria y exaltación. Jesús, mi Rey, mi Dios, mi buen pastor, digno de la gloria y honor. Señor Jesús, tú eres grande, digno de la máxima alabanza. Hay esplendor y majestad ante tu presencia. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, precioso Rey. Señor, tú eres Dios sobre nuestras vidas y Señor. Gracias por la abundancia de gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesús, que nos constriñe, quien nos abraza, quien tiene cuidado de nosotros y no nos deja ir. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú, por el poder de tu Espíritu y tu palabra, produzcas en nosotros el querer hacer como la buena voluntad, para que podamos identificarnos perfectamente, muertos al yo, muertos al pecado, para vivir una vida en Cristo, para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos has dado todos los recursos, tu palabra, tu bendición. En el nombre de Jesús, permite que tu sabiduría y el
espíritu de sabiduría alumbra nuestro entendimiento para entender todas estas cosas y abocar nuestras vidas, el resto del tiempo que queda en este mundo, para no vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros y poder enseñar, predicar, cuidar, exhortar, animar, bendecir, sanar, enseñar, restituir a muchos que están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que el Evangelio de la gracia y la justicia que es en Cristo Jesús sea esparcido y expresado de una manera extraordinaria en este mundo, Señor. Mientras hay tinieblas y caos, nosotros nos levantamos ya, y muchos se levantarán también para magnificar y glorificar, y que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para magnificar y glorificar el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, dice tu palabra, Señor, que así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Aleluya.